Bien, bueno, arranco. Bien, dale. Dale. Escuchamos. Bueno, hoy voy a hablar sobre mi trabajo de integración final, que el tema a tratar es la revictimización familiar del niño, niña, adolescente víctima de un abuso sexual intrafamiliar. El mismo se realizó a partir de la práctica preprofesional que se realizó en el contexto jurídico forense de la Facultad de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Católica de Córdoba. Este tema, digamos, la práctica se realizó en lo que es el equipo técnico de intervención a vulneración de la integridad sexual, que depende del programa de promoción y protección de derechos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, más conocido como CENAF. Esta pertenece a lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Esta práctica se realizó entre el mes de abril y de noviembre del 2020, y como bien dice la fecha, en esa etapa estábamos transitando al comienzo de la pandemia y estábamos todos encerrados. Entonces, eso llevó a que la práctica no se pueda realizar de forma presencial, sino que se realizó de forma virtual, y además llevó a que este equipo de CENAF se tenga que reacomodar ante la situación, y eso llevó a que nosotros no podamos tener tanto contacto con la institución. Por eso mismo, los practicantes que estábamos en este contexto, junto con Darío, que era nuestro tutor, decidimos ampliar nuestra práctica, y eso nos llevó a realizar distintas entrevistas a profesionales, tanto de CENAF, digamos, de este equipo, como de otras instituciones. Eso nos permitió entrevistar gente de la cárcel de Bauer, del Polo Integral de la Mujer, del Hospital Infantil, también profesionales de la Fiscalía, otros profesionales que eran especialistas en la temática, y a partir de estas 11 entrevistas que se realizaron, pude sacar mi eje de sistematización, que es la revictimización familiar del niño, niña, adolescente víctima de un abuso sexual intrafamiliar. Antes de hablar un poco de mi eje de sistematización, me gustaría conceptualizar y explicar un poco a qué llamo revictimización familiar. Cabe aclarar que este concepto no existe en el material conceptual y empírico revisado, sino que es un concepto que se va a utilizar para explicar aquellas dinámicas familiares que afectan a la reparación y a la recuperación del niño, niña, adolescente víctima de abuso sexual intrafamiliar. ¿Por qué? Bueno, voy a tomar 3 autores para explicar un poco este concepto. Uno es Castañer Poblete, que explica que uno de los temores a la hora de tratar a un niño que ha sufrido un abuso sexual intrafamiliar es que en el proceso de reparación el mismo revictimice. Esa situación se puede hacer por parte de las instituciones o de la familia. ¿Qué es lo que dice este autor? Que muchas veces cuando se descubre el abuso y cuando se realiza la denuncia, en la familia se produce un quiebre. Este quiebre les produce una desorientación, y tienen que enfrentar un montón de situaciones que muchas veces va a hacer que no puedan actuar de forma protectora. Otros autores, son Cantón, Cortés y Cortés, dicen que cuando se revela el abuso y cuando se busca la recuperación del niño, si hay una buena contención familiar, digamos, cuando las familias actúan de forma protectora, se tiende a una mejor recuperación. Distinto es cuando hay un funcionamiento familiar negativo. Ese funcionamiento familiar negativo es lo que nosotros llamamos la revictimización familiar. Por otro lado, hay otro autor que se llama Escobar Espinosa, que dice que la revictimización familiar es aquella que se produce durante y posterior al delito sexual y que es protagonizado por los propios miembros de la familia de la víctima, que en vez de cumplir esta función protectora digamos, de tener un apoyo emocional, actúan de manera negligente contra sus niños. Teniendo en cuenta ya a qué nos referimos con revictimización familiar, podemos empezar a analizar este eje. El objetivo general de mi TIF es el analizar justamente la revictimización familiar del niño, niña, adolescente víctima de un abuso sexual intrafamiliar. Para eso, comenzamos con este primer objetivo, en donde se buscó analizar criminológicamente el abuso sexual infantil intrafamiliar a partir de las experiencias de los profesionales. En esto pudimos descubrir que, con respecto a la víctima, la mayoría de los abusos la mayoría de las víctimas son cometidos hacia las mujeres, que son menores de edad, que no están desarrolladas evolutivamente para comprender o para consentir este acto sexual, y que además en ellos transgrede un mandato básico que es la prohibición del incesto. Con respecto al abusador, podemos ver que suelen ser hombres con preferencia hacia las mujeres, que no suelen utilizar la violencia física, sino que utilizan el engaño, la manipulación, el soborno, utilizando lo que es el síndrome de acomodación.
Mediante este síndrome de acomodación, lo que hace es que la víctima se acomode ante la situación, lo mantenga el secreto, y esto hace que el abusador pueda seguir cometiendo este delito a lo largo del tiempo. Por otro lado, en este objetivo, digamos, me gustaría hablar de que nosotros en la práctica veíamos que la mayoría de los abusos se realizaban en el hogar de la víctima, y nosotros nos preguntábamos, digamos, ahora en ese momento que estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados en la fase 1, decíamos, bueno, seguramente estos abusos, estando todos en el hogar, van a disminuir, pero nos encontramos justamente con lo contrario, que los abusos no solamente seguían sucediendo, sino también que empeoraban, y esto creemos que puede ser por el síndrome de acomodación, en que no solamente le afecta al niño, sino que también a toda la familia. Por último, en este objetivo pudimos ver la motivación del abusador, que para eso voy a tomar un fragmento de una de las entrevistas, que es de la profesional 9, que dice lo siguiente. Cuando hablas con familias, vos te das cuenta que la persona abusadora no es el psicópata del libro o el perverso o el pedófilo. No, porque tiene una vida sexual activa con sus parejas, son padres de familia. ¿Qué pasa? Tienen una mirada de la mujer como un objeto, como una cosa que sirve para algo. Entonces vos hablas y te dicen, no es para tanto, le tocó la cola nomás, vino borracho. A veces vos tenés entrevistas y te dicen, no fue para tanto, yo nunca la vi distinta. Ella también, mírale cómo se viste. Esas cosas así son las que uno tiene que prestar atención, a cómo es el discurso. Es el cómo debería ser la mujer, cómo debe ser el hombre. El hombre tiene instinto, tiene la necesidad y bueno, pasó. En este fragmento me parece que resume a la perfección este objetivo. Al comienzo del párrafo, la autora habla, digamos, de un mito que existe en nuestra sociedad, que dice que nosotros pensamos que un abusador suele ser una persona extraña, un niño, alguien que pasa por ahí, un oportunista, y nos damos cuenta que no es así, sino que el abusador es justamente una persona que realiza este, digamos, delito en plena conciencia. Muchas veces son padres de familia, excelentes profesionales, y por no poder creer esto como sociedad, así que muchas veces no se le cree al niño el abuso, y por supuesto esto es una revictimización para el niño. Después, en cuanto a la motivación del abusador, ya dijimos que este lo realiza en plena conciencia, y creemos que una de las razones, que acá voy a tomar una recomendación que me realizó Francisco, de mirar esta motivación del abusador a partir de lo que es la perspectiva de género, digamos, y el sistema patriarcal. Acá se puede ver con mucha claridad de esta imagen que tenemos como la sociedad de la mujer como alguien sumisa que tiene que proteger al hombre, darle su apoyo, su cuidado, su protección. El hombre como alguien poderoso, dominador, que satisface, que tiene que satisfacer esas necesidades. En la última renglón dice, tiene necesidad, y bueno, pasó. Eso hace que muchas veces por esto, digamos, por esta mirada aprendida desde lo cultural propio del sistema patriarcal, haya digamos, una dificultad en los vínculos, y se produzcan vínculos más regresivos que lleven a tomar al niño como un objeto, que un objeto hasta que sirve para satisfacer, entonces muchas veces lleva a producir el abuso, por esta mirada, digamos, esta mirada aprendida que tenemos del abusador. Como segundo objetivo, pudimos describir el rol que asume la familia posterior a la realización de la denuncia. Me parece que para analizar la revictimización familiar es muy importante tener en cuenta estos roles. Para eso se analizó el rol del adulto no abusador, que la mayoría de las veces es la madre, la familia extensa y los hermanos. Con respecto al adulto no abusador, que la mayoría de los casos es la madre, pudimos observar que ella es la principal responsable de tomar riendas en el asunto, que no solamente tiene que digamos, encargarse de la recuperación del niño víctima, sino también de todos los hermanos, y que muchas veces esto puede tener un montón de dificultades a la hora de tomar esta postura protectora, y eso puede ser por haber sufrido violencia de género en el pasado, por el propio abusador, por tener una dependencia económica y emocional hasta este abusador, o hasta justamente lo que nombraba anteriormente, de esta imagen como mujer que muchas veces le cuesta porque siente que no pudo cumplir con su función. Por otro lado está la familia extensa, que no solamente cumple un rol muy importante para el niño víctima, sino también para, también para este adulto no abusador, porque se puede observar en la tesis que si esta familia extensa apoya a este adulto no abusador, va a poder este actor de mejor forma protectora y así apoyar a los niños. Por otro lado, nombramos el rol de los hermanos, que podemos ver que estos muchas veces también cumplen un rol fundamental, porque en un montón de los casos que veíamos, estos hermanos eran los que ayudaban a esta víctima a que se revele el abuso, pero podíamos ver que estos eran testigos también de esta violencia,
y que si nosotros como profesionales no ayudamos al adulto no abusador, digamos, que tiene que tomar una postura protectora, a que les explique a estos niños, muchas veces estos pueden no comprender la situación porque es una situación que les sobrepasa, no entienden por qué el padre se fue de la casa en caso de que el abusador sea el padre, no entienden por qué la madre está mal, por qué la familia extensa no les presta atención, entre otras cosas. Entonces, esta, digamos, el ser testigo de esta violencia hace que no puedan tomar una postura protectora también con el niño y muchas veces lo culpen por lo sucedido por no comprender la situación. Como tercer objetivo, una vez que ya descubrimos los roles que tiene la familia, describimos estos factores de riesgo y los factores protectores del ámbito familiar y también vimos las consecuencias que traen estos. En esto se pudieron ver, bueno, que los factores protectores eran entablar una situación de confianza, el ayudarlo en poner en palabra, que el adulto abusador realice terapia, también el tener una independencia económica y emocional hacia el abusador es un factor protector. Por otro lado, como factores de riesgo, veíamos que era bueno no creerle, estas dificultades que había nombrado anteriormente, que el niño no encuentra una figura protectora, el preguntarle muchas veces el abuso, el culpar al niño, y todos estos factores de riesgo tienen como principal consecuencia el silencio del niño. Es decir, que el niño se retracte, que no cuente el abuso, y eso es puramente revictimizante porque hasta puede hacer que el abuso pueda volver a suceder. Bien, haciendo un parate un poco a partir de poder describir estos roles y estos factores de riesgo, podemos ver que es sumamente importante a la hora de tomar un caso de abuso sexual el poder comprender los distintos roles que tiene en la familia y poder identificar estos factores de riesgo y estos factores protectores para intentar disminuir estos factores de riesgo y potenciar los factores protectores para poder ayudar como profesionales en estas familias a que tengan esta postura protectora y puedan ayudar a este niño que sufrió una victimización horrible a que pueda recuperarse y sobrepasar el abuso. Para eso se desarrolló este cuarto objetivo, que fue identificar todos los protocolos que se nos fueron atravesando en nuestra práctica, que se utiliza para los niños víctimas de abuso sexual. En esto, bueno, encontramos el de la ESI, después un protocolo de procedimientos para la aplicación de las medidas de protección. Vimos la guía de abordaje ante situaciones de violencia, que principalmente en este se nombra algunos ítems para tratar el abuso. Después está el protocolo de adolescencia y familia del COE, que fue un protocolo que se utilizó para, digamos, para el accionar ante estas situaciones durante la pandemia. Y después comentarios sobre los profesionales entrevistados en los protocolos. ¿Qué podemos usar en nuestro objetivo? Que nosotros estamos en deuda con las familias porque no existe ningún protocolo que esté abocado principalmente al cómo interactuar con la familia una vez que se produce un abuso sexual infantil intrafamiliar. Nosotros durante toda la carrera, durante toda la práctica, veíamos que la familia cumple un rol fundamental en el niño, sobre todo este adulto no abusador. Durante la carrera podíamos ver que los padres son un espejo del niño, que el niño los necesita y no existe ningún protocolo que esté abocado a cómo tratar con la familia, cómo poder ayudarlos justamente para que estos factores de riesgo se disminuyan y estos factores protectores se refuercen. Por eso decían los profesionales que estamos en deuda en armar un nivel de intervención para que todos los profesionales en conjunto podamos tener el mismo accionante de las familias y lo tengamos en cuenta, digamos, a la hora de tratar un abuso sexual, tratarlo de una manera más integral. El último objetivo para analizar la revictimización familiar de un niño adolescente víctima de un abuso sexual intrafamiliar fue describir justamente las intervenciones que realiza el equipo técnico, que es el lugar donde se realizó la práctica. Estos podíamos ver que cumplían un rol fundamental porque son quienes tienen el primer contacto con el niño una vez que se realizó la denuncia. Ellos lo que hacen es analizar las dinámicas familiares, las funciones que tienen y ven la función protectora que tienen. Cuando ven que esta función protectora no está muy reforzada, toman medidas de protección o en casos excepcionales toman medidas excepcionales, digamos que es, por ejemplo, sacar al niño del hogar. Nos pareció que era muy importante describir estas intervenciones porque acá es justamente donde se ven estos factores de riesgo y estos factores protectores y estas profesionales realizan distintas intervenciones para poder fortalecer a la familia y ayudar a que el niño se recupere. Viendo ya estos 5 objetivos, podemos pasar a la conclusión del TIF. Podemos ver que a la hora de tratar un abuso sexual infantil intrafamiliar es un tema sumamente complejo que tenemos como profesionales, que a la hora de tratar un abuso sexual nosotros tenemos que tener en cuenta
a la familia, trabajar de manera integral, tener en cuenta cuáles son los roles que cumple cada uno, cuáles son las dificultades que tienen, cuáles son esos factores de riesgo para poder disminuirlos y potenciarlos como factores protectores. Me parece que como tema final de mi carrera, el tomar conciencia de esto, el poder comprenderlo, y esto también me llevó a una frase que voy a nombrar a continuación, perdón, si me emociono, qué pasa, bueno, que dice, este es mi abuelo, cuando comencé mi práctica, yo cuando tuvimos la entrevista con Darío le comenté que quería entrar acá porque mi abuelo durante toda su vida había tratado el tema del abuso y que yo quería, digamos, saber por qué, o sea, qué es lo que tanto había investigado, qué es lo que tanto él había trabajado. Él era un médico pediatra y tomé una frase de una entrevista que le hicieron hace unos años que dice: el amor es más importante para mantener la salud por una enfermedad que una vacuna o un antibiótico. La idea de él y de toda, digamos, su carrera, lo que él, digamos, luchó como profesional, como médico, fue que a la hora de tratar a un niño podemos poner todo nuestro empeño en una buena intervención o, como dice ahí, una buena vacuna, un buen antibiótico, pero nunca nos tenemos que olvidar de que el niño necesita de su familia, necesita de este amor, de esta protección. Me parece que cierra un poco la práctica y mi tema. De hecho, esa foto que se ve ahí es cuando una vez que visité casa y le conté sobre el tema, él me contó que justamente lo que él había tratado del abuso y del maltrato es que es un tema que se ve de hace años y que hay que tener en cuenta a la hora de tratar con un niño que el niño necesita de su familia. Él en su consultorio, antes cuando lo empezó a ejercer, no se le permitía a la familia entrar al consultorio y él lo consideraba algo fundamental porque decía que el niño cuando entraba con su familia y tenía esta contención, este amor, esta protección, se sentía más tranquilo. Entonces así podía curar como esta enfermedad. Y me parece que en el abuso es lo mismo. Nosotros tenemos que ayudar a esta familia a poder tomar una postura protectora, a poder sobrellevar el abuso, hacerlo sentir que no están solos. Por eso me parecía muy importante el tratar esta temática. Y bueno, en esta charla que tuvimos con él me mostró esto de que decía, y es algo que lo vio durante toda su carrera, lo vio hace muchísimos años, y todavía hoy en día, después de tanto tiempo, seguimos hablando de este problema de que no hay una intervención para tratar la familia. Sí tenemos intervenciones en comunes como profesionales, pero hablamos, en todas las entrevistas que tuvimos, todos comentaban que necesitamos un protocolo para tomar un accionar común, no solamente nosotros yo como futura psicóloga, sino también con cualquier profesional de la salud. Debemos saber estos roles que tiene la familia, cuáles son las dificultades que tiene, cuáles son los factores de riesgo que van a llevar a que el niño calle, o sea, que el niño calle no pueda recuperarse de este abuso. Por eso me pareció sumamente importante el tratar esta temática y como conclusión final de que tenemos que acompañar a esta familia para que justamente no se produzca esta revictimización familiar. Muchas gracias. Perdón que me puse sensible. Muchas emociones en un día. Uy, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mi tiempo de